de los puntos más importantes de los 3 primeros temas, ¿vale? Lo hacemos, pero empiezo por el 3, ¿vale? Que es el tema de la validez. Es un tema muy rápido de repasar, muy rápido de explicar y muy rápido de poneros incluso ejemplos de las preguntas que entran en el examen sobre el tema de la validez. Porque siempre hay una. Siempre hay una teórica y depende del diseño que entre, suele haber otra práctica, pero son fáciles de responder, ¿vale? Si entendéis el concepto, son fáciles de responder. Lo más importante del tema 3 es entender el concepto de cada validez, ¿vale? No os van a hacer calcular nada, o sea, ningún cálculo numérico sobre la validez ni de la estadística, ¿vale? Empiezo por las dos que son teóricas y punto, que son las que no preguntan. Y luego, a ver, os lo hago en el orden que hay en el libro, pero yo os diré las dos importantes, que son la interna y la externa. Saber diferenciar entre validez interna y externa. En el libro primero explica la validez de constructo. La validez de constructo tiene que ver con lo que hablábamos de la operacionalización de las variables. O sea, la variable o el estudio tiene validez de constructo cuando las variables se han definido correctamente, se han definido operacionalmente, es decir, se han definido y se ha dicho cómo se van a medir concretamente. Que si todos los que estamos aquí oyéramos cómo se ha definido, diríamos, vale, entiendo lo que es y sé cómo medirla, porque se ha definido de una manera tan concreta que diferentes equipos de investigación lo harían igual o lo podrían hacer igual. ¿Vale? Simplemente es eso. La validez de constructo es cuando se ha operacionalizado, cuando realmente la definición la entienden diferentes personas que llevaran a cabo la investigación, que la podrían repetir y que no habría confusiones o ambigüedades, que es lo que no puede tener una investigación, que unos entiendan A, otros entiendan B, ¿vale? Simplemente es eso, es la definición. En la segunda que os aparece, luego tenéis en el libro, os pone, yo he puesto algún ejemplo, pero luego tenéis en la página 117, te dice todos los posibles errores, perdón, habla de amenazas a la validez, ¿vale? Todo lo que puede hacer que falle, pues que la definición no sea correcta, que influya la subjetividad de la persona que investiga, que no se explique bien, que no se redacte bien. Bueno, hay diferentes. La segunda es la validez interna. Validez interna del diseño, de la investigación. Tiene validez interna cuando se ha controlado todo, cuando se ha tenido todo el procedimiento en cuenta, cuando todas las partes del diseño se han hecho bien y se han controlado bien, ¿vale? Son las partes que vimos en el tema 2, que eran las fases de una investigación. Pues definir bien el problema, plantear bien la hipótesis, seleccionar bien las variables, medir bien las variables, formar bien los grupos para que sean equivalentes, si hay un grupo control que realmente sea control, que se recojan bien los datos, que el aparato esté bien calibrado, ¿vale? No valdría que me peso y ahora peso X. Me peso 2 segundos después, da otro número, ¿vale? Todo esto, todas las partes de la investigación, todo lo que tiene que ver con el control que tenemos nosotros sobre las fases de la investigación es validez interna, ¿vale? Interna, preguntan que si interna es de laboratorio. No necesariamente es de laboratorio. Un experimento no... O sea, esto es una confusión típica, ¿eh? Experimental no necesariamente es laboratorio. Se pueden hacer experimentos fuera de laboratorio. En psicología y en medicina. O sea, siempre que hay humanos puede ser en situación de laboratorio o fuera de laboratorio. Por ejemplo, con experimentos con sustancias, con medicamentos o sustancias para ver rendimiento. No necesariamente tiene que estar dentro del laboratorio, ¿vale?
Interna tiene que ver con todo el procedimiento. El tercer tipo de validez es el de conclusión estadística, ¿vale? De conclusión estadística. Es decir, tiene que ver con los números, que no os van a pedir los números, es solo el concepto. Quiere decir que ese número que he encontrado o esa prueba estadística que he utilizado era la adecuada para medir lo que quería medir, para comparar los grupos que quería comparar, ¿vale? Tiene que ver con haber seleccionado correctamente la prueba estadística y unos parámetros que estuvierais en análisis de datos, desde la significación estadística. ¿Alguien estáis haciendo análisis de datos? ¿Os suena lo que es la P? El grado de significación, la desviación, ¿vale? Lo de significación estadística solo tiene que ver con haber elegido las técnicas matemáticas y los aspectos relacionados con la estadística. Y nada más, ¿vale? Lo que lleva asociado son dos conceptos. Es error tipo 1 y error tipo 2. Y hay una pregunta de examen que me da igual lo que pregunte. Te pueden preguntar, cuando está afectado el error tipo 1, ¿a qué validez afecta? A la estadística, a la de conclusión estadística. Si se da un error tipo 2, pues también a la estadística, ¿vale? Es lo único. O si te preguntaran, el equipo de investigación se equivocó al elegir el índice matemático de comparación de grupos. ¿A qué afecta? A la validez de conclusión estadística, ¿vale? Porque los datos se han analizado y lo que digan los números no me van a permitir concluir estadísticamente correctamente. Y evidentemente eso lleva a un error luego a la conclusión psicológica, ¿vale? ¿Qué es error tipo 1 y qué es error tipo 2? Error tipo 1 es decir que hay relación, o sea, que hay un efecto o hay una relación causa-efecto, ¿vale? Cuando no lo hay. Es que los números me digan que sí, que A está causando B, pero no es verdad. Pero los números lo dicen, ¿vale? Y el error tipo 2 es lo contrario. Es llegar a la conclusión de que no lo hay cuando en realidad sí lo hay, ¿vale? Pero pregunten lo que pregunten. De hecho, os he buscado dos preguntas, pero espera, les explico la externa. Hay una que es casi como yo os la he dicho. Esta no es. Y preguntaba decía error tipo 1. Vale. El tipo de validez. La pregunta, repito, error tipo 1 es decir, es concluir que hay una relación causa-efecto cuando no la hay. Y el error tipo 2, pues al revés, decir que no la hay cuando en realidad sí que hay, ¿vale? Cuando los números dicen que no, pero sí que hay. Un ejemplo de pregunta de examen. El tipo de validez que tiene relación con el error tipo 1, y aquí me da igual que pongan el 1 o el 2, es A, conclusión estadística, B, validez interna, C, validez de constructo. ¿Vale? Si hablan de error tipo 1 y tipo 2, validez de conclusión estadística. Correcto. Error tipo 1 y tipo 2 solo tienen que ver con la validez estadística o de conclusión estadística. Y la validez externa tiene que ver con la generalización de los resultados. Con el grado de seguridad que yo tengo, que los resultados que he obtenido sirven para otro grupo de personas. ¿Vale? Por ejemplo, si estudio una muestra de personas de más de 70 años hoy en día, es difícil que la gente mayor de hoy en día se equipare a nosotros cuando seamos mayores, ¿vale? Porque seguramente la gente de 70, 80, 90 años
no ha tenido acceso, algunos ni están no han sido escolarizados, muchos no han tenido acceso a la tecnología. O sea, hay muchas variables psicológicas, cognitivas, por ejemplo, que no permitirían poder generalizar los resultados. Si yo hago un estudio y solo cojo hombres, ¿esos resultados son generalizables a mujeres? Pues no tiene validez externa en ese sentido. Si son estudios antiguos, no tendrán validez o no necesariamente afectará. La pregunta será, ¿a qué validez afectaría o qué validez condicionaría? ¿No? Si cojo resultados antiguos y los pretendo aplicar a hoy en día, falla la validez externa. ¿Vale? Esto son las diferencias entre los 4 tipos de validez. En el libro especifica la validez externa, pues yo he puesto el ejemplo de otra época. Esa es la validez externa histórica que se llama. En épocas diferentes, en generaciones diferentes, en cohortes diferentes de personas, pues claro, no sería aplicable. Pero os habla también de la validez externa poblacional. Yo qué sé, si se hace un estudio con personas que están hospitalizadas, ¿eso se puede generalizar a gente no hospitalizada? Pues no. Normalmente habría que ponerlo en cuarentena. Estaría amenazada la validez externa. Esa es la validez poblacional. Y luego está la validez externa ecológica, que tiene que ver con situaciones diferentes. Que es, por ejemplo, una de las críticas que tiene el diseño experimental, que veremos en el tema 4, es que los estudios o los experimentos hechos en situación de laboratorio, pues en un cubículo, en un aula o en un laboratorio, hasta qué punto se pueden generalizar en la vida cotidiana. ¿Vale? Si yo hago un experimento de memoria sentado delante de un ordenador, ¿es generalizable ese resultado a cómo funciona la memoria en la calle, trabajando ante una situación, ¿vale? Eso sería la validez externa ecológica, cuando la situación de estudio pues no me permitiría del todo generalizar los resultados afuera de ese contexto. O un estudio hecho en el ámbito escolar, en el aula, sería generalizable a cómo funciona en la familia o en el trabajo. Pues seguramente lo que queda amenazada si la pregunta ya te lo dice. La pregunta dirá, si se quieren generalizar los resultados obtenidos en el aula a cómo funciona en el ámbito laboral, ¿qué estaría amenazada? ¿Qué validez? Si ya te lo dice. Ámbito laboral, ámbito de laboratorio. Es de contexto, pero es externa. ¿Vale? Una pregunta. A ver si la sabéis responder, que seguro que sí. Os aviso que la he elegido con malas intenciones, para practicar, para entrenaros. ¿Vale? Soy malo, pero con buena intención. La validez de conclusiones, perdón, la validez de las conclusiones. La validez de las conclusiones en una investigación sobre la naturaleza causal de la relación entre la variable causa y efecto se refiere a validez de conclusión estadística, B, validez interna, C, validez externa. Vale, ponemos la cuarta, validez de constructo. ¿Cuál elimináis por absurda? ¿Tenéis en estos exámenes? Y siempre hay una que se elimina porque es imposible. Sí, lo están diciendo. Vale, la validez de las conclusiones en una investigación sobre la naturaleza causal de la relación entre la causa y el efecto, independiente, ¿qué validez es? ¿De conclusión estadística, interna o de constructo?
Aquí están diciendo, desde casa todo el mundo ha picado y va diciendo estadística, 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 estadística. ¿Pero por qué decís estadística? No, hay una palabra clave. La palabra naturaleza, ¿no? La validez de las conclusiones, conclusiones. ¿No? Los que habéis dicho... No, es... A ver, la trampa está en que al aparecer la palabra conclusión, como una es de validez de conclusión estadística, ha picado gente. Pero te dice la validez de las conclusiones sobre la relación causa-efecto. Por lo tanto, es interna. ¿Vale? La trampa está en que al hablar de conclusiones, pero no me habla de estadística, no me habla de números, no me habla de pruebas estadísticas, ni me habla de error tipo 1, tipo 2. Lo único que, lo que me permite decir que A está causando B es que yo he hecho bien el experimento, que he seleccionado bien la variable independiente, bien la dependiente, he controlado la situación. ¿Os acordáis lo que dijimos la semana pasada del tema 2? Que para que sea causa de algo tiene que pasar antes, tiene que pasar, el efecto tiene que pasar relativamente pronto, que si retiro la causa desaparece el efecto, ¿vale? Y no se explicaría por otras variables extrañas, ¿vale? La conclusión estadística solo es sobre los números. Me preguntan que si de conclusión estadística la relación causa-efecto, pero solo cuando tiene que ver con los números, con la interpretación numérica. Pero decir las conclusiones también son psicológicas. O sea, la validez interna es el grado en el que yo me puedo poner chulo diciendo que A está causando B y estoy seguro. Porque he hecho bien el estudio, porque he seleccionado bien las variables, porque he seleccionado bien la muestra, porque si lo repitiéramos más veces volvería a dar lo mismo. El grado de seguridad en que A causa B es interna, porque estoy seguro que el estudio está bien hecho. La de conclusión estadística solo tiene que ver con la parte numérica, que he elegido bien los números, que interpreto bien los números, que leo bien los resultados numéricos, solo eso. ¿Vale? Bueno, pues el tema 3 de validez tiene, ¿vale? Ya lo he dicho, que era una pregunta con mala intención porque la palabra conclusión, pero muchas veces, ya haremos más preguntas de estas, pero que evidentemente ahora, porque es la primera pregunta de examen que tocamos, pero ya no picaréis. O sea, cuando practiquemos, que la semana que viene ya quiero practicar un examen, veréis que no es tan fácil equivocarse, porque la introducción, coma, ¿cuál fue? Esa es la pregunta. ¿Vale? Hay una introducción y viene la pregunta. Pues aquí es lo mismo. La pregunta es sobre la reacción causa-efecto de las variables internas. ¿Vale? Externa sería cuando los resultados no se pueden generalizar a otra muestra. Por ejemplo, si dice el estudio que se hizo con un equipo médico en el hospital tal, hasta la duda que genera si eso también serviría para otros pacientes de otro hospital, ¿a qué validez afecta? Externa. ¿Vale? Vale. Hay aspectos del tema 1 y 2 que los vamos a ir repasando desde el tema 4, porque el tema 4 ya es el primer tema aplicado. Y todo lo que hemos ido hablando antes, por ejemplo, importante es lo del concepto de variable independiente, variable dependiente, variable extraña, problema, hipótesis y luego seguimos, ¿vale? Esto vuelve a aparecer en el tema 4, pero de manera aplicada. El tema 4 es la madre de todos los experimentos. Es el método científico natural. Es la experimentación ideal, que claro, ni la medicina ni la psicología
podemos utilizar, porque los seres humanos no se comportan igual que los gases, que las piedras, que las plantas, ¿vale? Porque los seres humanos tenemos variabilidad, tenemos diferencias individuales en muchísimos aspectos. Por lo tanto, los diseños se van adaptando del ideal que sería el diseño experimental. Todos los demás son variaciones a partir del 4. O sea, vamos a ir repitiendo lo mismo con una variación, con 2 variaciones, ¿vale? Pero el tema 4, que es el diseño experimental, es la base. Cosas. ¿Por qué es la base o la madre? Porque es el diseño donde más control tengo. Es el diseño con más validez interna. Porque es el diseño donde todo está sometido a más control por nosotros, por el equipo de investigación. Intenta ser muy objetivo, que sea replicable. Es tan objetivo que lo podríamos leer todos y todas y volverlo a hacer idéntico, porque está todo súper detallado, controlado, operacionalizado, ¿vale? Acordaros que todo esto es para poder explicar la causalidad, que A causa B, ¿vale? Y repasando, tiene que pasar antes la causa que el efecto, tiene que ser contingente, que quiere decir que el efecto pase relativamente pronto. No vale decir que una cosa es la causa 7 años después, 1 año después. El diseño experimental pretende causa, efecto y casi inmediato. Eso es lo que se llama contingencia. Que la variación que lo que yo varío la causa provoque variaciones en el efecto. Por ejemplo, si fuera una sustancia, seguimos con el ejemplo que he puesto otras veces. Quiero estudiar el efecto del alcohol sobre el tiempo de reacción de las personas. Pues que si varío la cantidad de alcohol, varíe el tiempo de reacción, ¿vale? Si solo hay 2 grupos, con alcohol y sin alcohol es muy fácil, comparo con y sin. Pero el diseño experimental permite tener más grupos. 0 de alcohol, 10 miligramos, 50, 100, 150. Entonces lo que se espera es variaciones, ¿vale? Y la tercera condición es que esa variación no se explique por otras variables, ¿vale? Por variables que son las variables extrañas. A ver, pregunta. En la validez externa hay 3 tipos. Poblacional, ecológica e histórica. Vale. La histórica. Vale. Cuando en el libro pone que el control llega a ser artificial, por ejemplo, en situaciones de laboratorio, no quiere decir que todos los experimentos se tengan que hacer en un laboratorio. Por ejemplo, en un hospital se podría hacer y no hace falta estar en un laboratorio. Y en psicología igual, ¿vale? El diseño experimental a veces tiene... Voy a quitar el ruido. O no, porque así me entero. El diseño... Sí, no. Es que el diseño experimental a veces tiene una prueba piloto, ¿vale? Si yo hago un estudio y estoy pensando, yo qué sé, en administrar una prueba de eso, alcohol y tiempo de reacción y tengo 500 personas, antes de pasar la prueba a 500 personas y detectar, hostia, que no he tenido en cuenta tal variable y ya no me sirve para nada, pues hago un estudio piloto. Un estudio piloto es una prueba previa con pocas personas para asegurarme que todo funciona, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, podría haber un grupo control con un placebo, que beba algo que tenga el sabor y el color, el aspecto del alcohol, pero que sea placebo, ¿vale? Pues asegurarme que engaño a la persona del grupo placebo. Que el instrumento que mide el tiempo de reacción funcione correctamente, que las instrucciones, cuando las lee la persona de la prueba, las entiende correctamente, ¿vale? Lo hago con 5, 6, 10 personas y cuando me aseguro que todo funciona, hago el estudio ya, el diseño entero, ¿vale? Eso es lo que se llama estudio piloto, que seguro que lo habíais oído.
¿Vale? Vale. El concepto de variable independiente ya lo conocéis, es la causa. Dependiente es el efecto. Extrañas son posibles variables que afectan, pero que tengo que controlar. Y luego está lo del muestreo. Un ejemplo de variable extraña en este caso, ¿cuál sería? Por ejemplo, ser hombre o mujer. Porque la cantidad de... Cualquier otra variable se llama extraña. Cualquier variable que pudiera tener, que afecte a la relación alcohol, tiempo, reacción, claro, la hora del día sería extraña. En teoría no. El alcohol hace lo mismo a una hora que a otra. Depende del estado anímico también, no sé. El estado anímico es una variable extraña. Vale, sí. ¿No? En teoría, las variables extrañas no son porque a mí me lo... Normalmente hay literatura, hay investigaciones anteriores, o es muy evidente, por ejemplo, la cantidad de la proteína que procesa el alcohol en el hígado es diferente en hombres y mujeres. El peso sería otra variable. Si bebe o no bebe, ¿verdad? Si bebe o no bebe. Usaremos esto para maneras de controlarlas. Lo que hay que hacer es todo lo que yo piense que puede afectar, hay que controlarlo. La edad. Es que podrían haber muchas variables, se intentan controlar. ¿Vale? Ahora, vocabulario, porque en esta asignatura hay vocabulario. La variable independiente, decimos que, es una pregunta de examen que os dije, ¿cuál es el número mínimo de valores que debe tener una variable independiente? A, 1, B, 2, C, 3. Aquí 4 personas votan por 2. Lo mínimo sería 2, para poder comparar algo con nada o algo con otro algo. ¿Vale? Lo mínimo es 2. ¿Vale? A los valores de la variable independiente se les llama valores, condiciones experimentales, tratamientos. Le llama de 3 maneras según los capítulos. Veréis que en el examen, en el enunciado pone una cosa en una alternativa, pero es lo mismo. Condiciones, y lo veréis en el texto, se puede deducir. Por ejemplo, se estudió el efecto que tiene el alcohol sobre el tiempo de reacción y se formaron 4 grupos. ¿Vale? Uno no tomó alcohol, otro tomó 10 miligramos, otro 50 y otro 10. 0, 10, 50 y 100 son las condiciones de la variable o tratamientos. ¿Vale? Condiciones, tratamientos, valores, condiciones experimentales, valores o tratamientos. Esto es importante, un ejemplo de variable extraña. Pues depende del estudio. Claro, es que una variable no es extraña siempre. Depende del estudio. En el estudio de alcohol y tiempo de reacción podría ser el peso, la edad, el género, o si bebe o no bebe antes, o tiene un historial de beber. ¿Vale? Error típico. No, bueno, confusión, que vosotros no tendréis, porque lo vamos a repetir hasta que lo pilléis. Por ejemplo, ahora tengo que cambiar de ejemplo, porque aquí no vais... Bueno, sí, imaginar que el estudio se quiso saber el efecto que tiene el alcohol sobre tal, y se estudió un grupo de personas que no beben ni han bebido nunca y un grupo que bebe, ¿vale? Y habrá una pregunta que sea las variables independientes. ¿Cuál o cuáles son las variables o cuántas hay y cuáles son? Habrá una opción que dirá una cantidad de alcohol. Otra opción será 2 variables independientes que serán los que no beben alcohol y los que sí beben alcohol. Y la tercera será una... La tercera suele ser una que no tiene ni pies de cabeza. ¿Vale? ¿Veis dónde está el error o la confusión? ¿Cuál pondríais?
Ah, entonces no veis dónde está el error, os habéis equivocado. La variable es una, con dos valores. El error es ese, es pensar que los valores son la variable. ¿Vale? O sea, una variable... Uy, se equivoca todo el mundo. Es la primera. Hay una variable independiente que tiene dos valores, beber y no beber. Pero la variable independiente es cantidad de alcohol en sangre. Otro ejemplo es cuando un juego cuantitativo, ¿vale? No es de este tema, ¿eh? Pero sirve de ejemplo. Estudiar el efecto que tiene, por ejemplo, personas introvertidas y extrovertidas, ¿vale? Se quisieron comparar en su tiempo de reacción. Por seguir, la variable dependiente no la toco, ¿vale? ¿Cuántas variables independientes hay? Una, el nivel de extraversión. Dos, introversión y extraversión. Y tres, la absurda. Vale. Una, con dos valores. El grado de extraversión va desde mucha y la poca se llama introversión, ¿vale? Pero hay una variable con dos valores, ¿vale? ¿Condiciones y valores es lo mismo? Sí. ¿Vale? Y tener en cuenta que la variable independiente siempre va a tener mínimo dos valores, porque se va a comparar nada con algo o algo con algo, con algo, con algo. ¿Vale? Podría no haber grupo control. ¿Vale? Entonces, la variable independiente es una, con los valores que tenga, 2, 3 o 4. Los valores, identificar cuántos valores tiene, va bien para otra pregunta de examen. Yo he dicho en el ejemplo, se medía la cantidad de alcohol y había 0, 10, 50 y 100. Pregunta de examen. ¿Cuál es el número mínimo de grupos que tengo que formar para hacer el estudio? 2, 4 o 1. 4, 2, 1, hay de todo. A ver, ¿quién? ¿Por qué decís 2? Porque tiene que haber un control. Claro, pero es respuesta a la pregunta de hace media hora. Y ahora ha dicho, tengo 0, 10, 50 y 100. Pero puedes ir aumentando el alcohol. Porque el que ha tomado 100, previamente ha tomado 50, entonces puedes ver a ver... Ya, pero esto ya... Lo tendría que decir... Claro. 4. Podría haber, sí, ese es otro tema. Pero lo tendría que decir el enunciado. ¿Vale? Si me dice que si hay 4 valores, igual me salta una parte o una aclaración, pero lo que quería que vierais es que los niveles me dice el número de grupos de personas que tengo que formar. Hay una excepción, claro, son los diseños, ¿cómo se llaman? Intragrupo. Los diseños intragrupo son los diseños donde todas las personas pasan por todas las condiciones. Pero el enunciado lo diría. En un diseño intragrupos, ¿vale? En un diseño de sujetos intragrupo, donde se dio 10, 20, 30, las 4 condiciones que he dicho, entonces es 1. ¿Vale? Cualquier enunciado que empiece por diseño intragrupo, diga lo que diga, 1. Porque las mismas, nosotros somos el grupo y un día vendremos y nos darán placebo, otro día nos darán 100, otro día 50, otro día 10. Pero lo dirá, intragrupo. En el otro caso, o si no lo dice, se entiende que es intergrupo o entre grupos. ¿Vale? Normalmente lo pone. En un diseño de sujetos entre grupos, se quiso estudiar y hubieron tanto. ¿Vale? Lo preguntan de dos maneras. Lo preguntan, ¿cuál es el número de grupos mínimo para hacer este estudio? Pero a veces están de broma y preguntan, ¿cuál es el número mínimo de personas que se necesitan para hacer este estudio? 4.
4, uno en cada grupo. A uno no le doy nada, a otro le doy 10, a otro le doy 50 y a otro le doy 100. Y aquí tenemos que cerrar el cerebro. Punto. Me pregunta cuántas personas. No me está preguntando si ese estudio tiene sentido, si tiene validez, si estadísticamente... No me pregunta cuántas personas. ¿Vale? Evidentemente un estudio con 4 personas no se puede sacar nada, pero no pregunta eso. ¿Vale? Los grupos dependen de las condiciones siempre que sea entre sujetos. ¿Vale? Si preguntara intrasujetos, no. ¿Vale? Variables extrañas. A ver si me da tiempo en 5 minutos de repasar maneras de controlarlas. ¿Vale? Llevamos 4 clases hablando de que hay que controlar las extrañas, hay que controlarlas. ¿Cómo? 1, eliminación. Si, por ejemplo, sé que hombre o mujer influye y para que no me líe, pues solo hago un estudio de hombres, luego hago otro estudio de mujeres, pero no los mezclo, elimino una variable, ¿vale? O también podría ser que no tengo, yo qué sé, si cogemos estudiantes de psicología hay 80-20. Como no puedo garantizar 50-50, elimino los hombres y me quedo con la mayoría que son mujeres, ¿vale? Otro control, otra manera, constancia. Tengo que conseguir que haya 50% hombres, 50% mujeres. ¿Vale? Por constancia. O, por ejemplo, todos de la misma edad. O si la hora del día fuera una variable extraña, todos a la misma hora van a hacer el estudio y fuera problemas. Sí. Constancia es hacer una cosa que no varíe, que sea constante. ¿Vale? Luego, el estudio de ciego y doble ciego, que igual os suena. El estudio de ciego es el que estamos explicando siempre con el placebo. Ciego es que la persona no sabe lo que está tomando. Le sabe alcohol, tiene color alcohol, el vaso es igual que el de los demás, o cuando hay medicación va todo en una misma cápsula. Dentro tienen cosas diferentes, pero la gente no lo puede saber. ¿Vale? Eso es ciego. Y doble ciego, claro, el ciego y el doble ciego, ¿qué variable extraña controla? Saber o no saber. ¿Eso cómo se llama? Las expectativas, la motivación, ¿no? Todo lo que es subjetivo de la persona, ¿vale? Yo me lo tomo más en serio porque me ha tocado el grupo tal y ya verás, voy a ir contra la hipótesis. Hay gente... Bueno, el doble ciego es también cuando la persona que investiga no sabe lo que está dando. ¿Vale? Yo te doy una pastilla, pero yo no sé por si hago gestos, por si hago caras, por si hablo más, por si hablo menos. De hecho, en investigaciones que se usan las instrucciones por ordenador o con una persona de realidad virtual, porque hay estudios que dicen que la persona que da las instrucciones, a veces en la manera de hablar, el tono, lo que se alarga, la mirada, no sé qué, afecta. Pues fuera. Doble ciego. Otra, la 4, es sistematizar la variable extraña, que eso lo veremos cuando practiquemos exámenes. Quiere decir que yo una variable me parece que es extraña y al final llego a la conclusión de que no es extraña, es una variable importante. Y entonces la convierto en independiente, ¿vale? Pero eso, cuando veamos algún ejemplo de examen, ya os saldrá como independiente. Os dirá, esta variable que se quiso controlar al final se supo o se vio que influía, ¿vale? Es otra manera de controlar la extraña, ¿vale? La controlo, pero veo... Lo que no se puede hacer es, porque se me ha metido a mí en la cabeza que es extraña, me niego a reconocer que tiene un efecto. Así se han encontrado un montón de... Eso se llama serendipity, encontrar cosas que no estaba buscando. Hay muchos medicamentos. El Actimel era una cosa que para beber. El Actimel se usaba en el posoperatorio de intervenciones del estómago para regenerar la... Y al final ostras, tiene también utilidad como complemento, ¿vale? O, por ejemplo, el Viagra. El Viagra era un medicamento que se estaba investigando para otra cosa.
y no me acuerdo para qué era, pero se descubrió que tenía otros efectos. Entonces ya, claro, no, vamos a negar. No, pues hay quien ve el efecto y lo comercializa. Luego, otra manera de controlar la variable extraña es mediante técnicas estadísticas. ¿Vale? Hay técnicas estadísticas que no entran en este examen, pero se puede controlar, se puede restar el efecto. Con una técnica estadística, vale, esto ha afectado tal, hay una manera del número quitar la parte que explicaría la otra variable. ¿Vale? Y las otras me espero porque tienen que ver con los diseños intragrupos. ¿Vale? Hay otras variables, pero eso es una pista, porque hay alguna manera de controlar la extraña que a la que te pregunten tienes que decir intra. ¿Vale? Pues intentamos, la semana que viene quiero haceros un examen, que va a ser muy fácil, porque ya vais a saber que es experimental, pero las otras preguntas sí que las podemos ya hacer. El tema 4. Vale, pues nos vemos la semana que viene. Creo que los que tenéis clase en la vais a quedar aquí. Esperad que ahora supongo que os lo explicarán, pero si no funciona,